Hola chicos, bienvenidos a este quinto video. En este video estaremos creando el controlador para manejar las funciones del país. En este caso, en el proyecto de aniversario, vamos a crear una carpeta nueva o una carpeta, perdón, con el nombre de controladores. Dentro de esta carpeta estaremos creando clases para manejar las funcionalidades de cada una de las tablas, que son ver, guardar, actualizar y eliminar. Entonces, esta va a ser país CTL. No ponemos el mismo nombre de país porque ya tenemos una clase que se llama país. Entonces, ese también va a ser tipo público. Antes de empezar a trabajar, vamos a importar las librerías necesarias, que son tres. Uno es el mysql.data.mysql_client. El otro es system.configuration y el tercero es el de modelo. Entonces agregaremos algunas variables globales. Uno va a ser MySQL connection. Vamos a inicializarlo. El otro MySQL command también como nulo. Necesitamos un data reader también como nulo. Necesitamos conseguir la conexión o el texto de la conexión a la base de datos que está en nuestro archivo de appconfig. Entonces, para ello, una variable, y dentro de esa variable vamos a llamar a esta clase de configuration manager, y en los connection strings queremos que le dimos el nombre de Ani33, y de ello queremos la conexión a la base de datos. Y ahora crearemos nuestra primera clase, perdón, nuestra primera función, que es el de conseguir todos los países de la base de datos. En este caso vamos a devolver una X cantidad de países. Hay varias formas de devolver X cantidad de registros de una tabla. Para esta práctica vamos a estar utilizando una lista. Entonces, list, devolveremos una lista de país. Vamos a llamarlo get países. No vamos a pasar ningún parámetro. Y lo que vamos a retornar también va a ser una lista de países. Para que se nos quite este error, ahora empezaremos a codificar, donde primeramente vamos a establecer la conexión a la base de datos y abrirlo. En este caso, una nueva instancia de conexión, y que requiere un parámetro que es el texto de la conexión, que lo estamos jalando del appconfig. Luego vamos a abrir esta conexión y ahora vamos a crear la sentencia. La sentencia es cmd punto new MySQL command, y vamos a seleccionar la vista.
select todo from la vista. ¿Cómo sé que este es el modo de llamar a una vista? Puedo ir a mi base de datos, buscar el apartado de views o vistas, poner mi cursor en la vista de país y darle clic en el icono de tabla. Aquí se encuentra el código para llamar a esa vista. Se antepone el nombre de la base de datos por práctica, pero como sabemos que estamos llamando esta conexión por un nombre o esta base de datos por este nombre, no tenemos que anteponerlo. Si lo anteponemos no hay falla, no va a ocurrir ningún error. Si no lo anteponemos tampoco va a ocurrir nada. El segundo parámetro de esta clase de MySQL Command es la conexión. Ahora, como es una sentencia que no requiere pasar parámetros, entonces no hay que agregar ningún parámetro en MySQL. Pero vamos a leer datos, necesitamos guardar eso que vamos a leer o los datos que vamos a estar capturando dentro de una variable. En este caso, esa variable es el MySQL Data Reader. Ejecutamos y ahora vamos a leerlo, ¿eh? Entonces, escribimos while hay algún dato devuelto de la base de datos, vamos a agregar cada registro en esta clase de país. Entonces, países, vamos a agregar un nuevo país. En este caso, el ID va a ser igual a dr de read punto getInt 32. Los campos en la base de datos podemos también verlos como un arreglo, tomando en cuenta de que el ID, que es la primera columna, representa el index 0 y el último representa el index X. En este caso, en país solo tenemos dos campos. ID que está en el index 1 o 0, perdón, en el index 0 y nombre que está en el index 1, que nombre es un string en el index 1. Este pequeño código va a establecer la conexión a la base de datos, ejecutarlo, guardar el dato devuelto en esta variable de MySQL Data Reader, iterar sobre esos datos y guardar uno por uno dentro de esta lista. Al finalizar ese proceso, antes de retornar, siempre hay que asegurar de cerrar nuestra conexión. Con eso tenemos listo una de las funciones. Para revisar si esta función está funcionando correctamente, podemos llamarlo directamente solo por motivo de prueba dentro de Program CS. Vamos a necesitamos guardar esos datos en una lista de país, así que necesitamos incluir algunas librerías. En este caso, using modelo. Y para conveniencia, using aniversario.controladores. Ahora vamos a hacer una nueva instancia. No, una nueva instancia de país controller. Vamos a guardar esa lista de países en una variable var. Y vamos a imprimir cada uno de estos en pantalla. Donde vamos a utilizar un for each. Entonces, en la iteración de cuando el for each itera sobre esta lista de países, en cada iteración va a estar guardando un país dentro de esta variable.
Y cuando va guardando uno por uno, vamos a escribirlo en consola para ver si realmente está funcionando o no. Ok, guardamos. Vamos a ir a registrar manualmente. País. Entonces, agua, Honduras y El Salvador. Damos y ejecutamos y revisamos y nos va a imprimir esos tres países en pantalla. Ok, dice que hay un error. Esta vista no existe. Esta vista de países. Voy a ver si hay algo mal escrito. Entonces, para ello, podemos solo seleccionar la sentencia, llevarlo a nuestro entorno de MySQL, pegarlo y ejecutarlo. Y correcto, no existe esa vista. Vamos a ver cómo se llama la vista. Ah, la vista se llama solo país. Entonces, se llama solo país la vista. Perfecto. Guardamos, ejecutamos y que no se nos olvide ese código para que la consola no se cierre. Vamos a utilizar varias cosas que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar un read key. A ver, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Y el read key, si presionamos cualquier llave del teclado, se termina. Perfecto. Entonces vemos que está funcionando bien el código de seleccionar. Ya podemos eliminar ese código que hemos puesto en el program.cs. Vamos a guardar esto. Y en el próximo video vamos a crear, guardar, actualizar y eliminar.